Como sabemos y se ha estudiado, la materia, energía, se transforma, no se crea y tampoco se destruye. Esto también lo podemos aplicar al bosón de Higgs. ¿Por qué? Porque el bosón de Higgs nos explica que la materia se puede transformar en energía y viceversa. Cuando ocurrió el Big Bang, el universo comenzó a expandirse a altas velocidades y una billonésima de segundos después y antes de la aparición de la materia, todo se condensó y de esta forma es como se formó el campo de Higgs. Bueno, estamos de vuelta aquí. Ahora sí, ¿qué es el campo de Higgs? El campo de Higgs está muy estrechamente enlazado con lo que es el bosón de Higgs, que es una partícula fundamental debido a que se cree que tuvo un papel muy pero muy importante en la formación de la masa del universo. De hecho, la confirmación del mismo es una de las grandes finalidades del Gran Colisionador de Hadrones. Pero ustedes estarán preguntando qué es el Gran Colisionador de Hadrones, ¿verdad? No es una palabra que se escuche a diario. Bueno, pues yo les voy a explicar. El Gran Colisionador de Hadrones, que es el más potente y mayor acelerador de partículas que existe en el mundo. Sí, en el mundo. Y se sitúa en el Laboratorio Europeo de Física. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Una cosa importante a recalcar es la relación que tiene el campo de Higgs con los bosones de Higgs. Bueno, tienen una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque los bosones de Higgs son los que conforman la melaza cósmica que es el campo de Higgs. Bueno, para tener más en claro esto del bosón de Higgs, primero tenemos que saber qué es un bosón, porque no es una palabra que la encontremos muy comúnmente en la vida cotidiana, no es que la encontremos en un cartel o una persona común y corriente nos la diga. Bueno, yo les voy a explicar. Un bosón es la primera mitad de una partícula subatómica que aportan las fuerzas o las interacciones. Bueno, la segunda mitad de esta partícula subatómica la conforman las fermiones, que son partículas que componen la materia. Bueno, antes de seguir con este interesante tema, veamos un poco de la biografía de este gran científico que al parecer era todo un genio en su escuela. Peter Higgs es un físico británico que nació el 29 de mayo de 1929 en Newcastle. Durante la Segunda Guerra Mundial perdió muchas clases de enseñanza, lo cual el resto de la información lo recibió en la casa. Con 17 años entra en la City of London School, donde se especializó en matemáticas. Llegó a ser colaborador de investigación senior en la Universidad de Edimburgo. Con 35 años, él descubre que hay una partícula que puede interactuar con otras. En 2006 sale de la Universidad de Edimburgo. Regresó a la Universidad de Edimburgo en 1960 para tomar posesión del puesto de catedrático en física teórica. Higgs desarrolla la idea de que las partículas no tienen masa al comienzo del universo, adquiriendo la misma una fracción de un segundo después como resultado de la interacción con un campo teórico, lo que ahora conocemos como campo de Higgs. Esto surgió a partir de la explosión del Big Bang. Sostiene que este campo penetra en el espacio dando a todas las partículas subatómicas que interactúan con él su masa, mientras el campo de Higgs se postula como el que confiere la masa a los quarks y leptons. La base original de su teoría proviene del teórico Yuichiro Nambu de la Universidad de Chicago, que propuso una teoría conocida como ruptura espontánea de simetría electrodébil. El 29 de mayo de 2013, los físicos Peter Higgs y François Empleur
y el Laboratorio Europeo de Física de Partículas reciben el Premio Nobel de Asturias de Investigación Científica y Técnica. El 8 de octubre de 2013 con el Nobel de Física por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a la comprensión del origen de la masa de las partículas. Cuando su padre fue destinado a Bedford, se quedó con su madre en Bristol, donde resultó ser un estudiante brillante en la escuela secundaria de Colham, en el que ganó premios, excepto en la asignatura de física, y donde fue inspirado por el trabajo de unos alumnos de la escuela. Paul Dirac. ¡Ay, caramba! Aquí se lo puede considerar uno de los padres de la física en el tema de las partículas. El campo de Higgs es una partícula subatómica nunca antes vista que se cree que es un componente fundamental del universo. El bosón es una mitad de las partículas subatómicas que aportan las fuerzas o interacciones. La otra mitad de las partículas subatómicas la conforman los fermones, que son partículas que componen la materia. Partículas subatómicas la conforman los fermones, que son partículas que componen la materia. En la ruptura espontánea de la simetría se crea una cantidad física que indica cómo se produce la ruptura, y a esta cantidad se le denomina campo de Higgs. En la interacción nuclear débil se intercambian dos partículas y en la fuerza electromagnética se intercambian fotones sin masa. Los bosones de Higgs tienen una relación mencionada anteriormente, ya que son los encargados de dar masas a otras partículas. Esta teoría explica cómo se forma la masa, y esto es importante ya que podría ser el causante de la existencia de la materia del universo. Y en el caso de que se llegara a descubrir el bosón de Higgs, sería algo parecido como un nuevo comienzo de la física de partículas, ya que marcaría el proceso de investigación de muchos otros sucesos o fenómenos físicos, como lo es, por ejemplo, la naturaleza de la materia oscura, ya que este es un tipo de materia que se compone el 23% del universo. Uno de los ejemplos del bosón de Higgs sería cuando jugamos a las cogidas. Por ejemplo, cuando corremos nos desplazamos sin problema alguno, ya que aquí no tenemos ninguna interacción con el campo de Higgs. Mientras que si es que jugamos el mismo juego de las cogidas, pero en el agua, podemos notar que nos movemos ahora con una resistencia provocada por el agua, por el movimiento de las partículas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce se desintegra casi instantáneamente, lo que sí da lugar a elementales más familiares. Lo que se puede ver son sus huellas, esas otras partículas que se podrán detectar en el LHC. Los beneficios para la sociedad del bosón de Higgs. El bosón de Higgs nos da las imágenes superconductoras que se usan para acelerar las partículas. Han sido fundamentales para desarrollar técnicas diagnosticadas por imágenes como la resonancia magnética. Los detectores usados para identificar las partículas son las bases de los PET, las tomografías por emisión de posteriores. Has flipado, ¿eh? Buenas tardes, profe. Yo y mi grupo hemos decidido realizar este experimento en este simulador PET que encontramos en Google. Bueno, como podemos ver, aquí la luz va de forma lineal. Aquí, si le ponemos una gráfica, vemos que las crestas y los valles de las ondas son simétricas, son iguales. Podemos medirle con esta cinta que nos da el mismo simulador. Bueno, aproximadamente miden 60.6 nanómetros. Si nosotros le ponemos una pantalla con la intensidad, podemos observar que aquí en las luces van a llegar de igual forma a todo esto. Entonces, aquí podemos observar que la línea es una línea recta, no forma ningún tipo de onda. Pero cuando pongo una barrera con una onda, podemos observar lo siguiente. Que aquí está muy bajito. Entonces, si lo acercamos, por otro lado, esto será más alto. La cresta de esta onda será más alta. Entonces, podemos concluir que entre la barrera esté más cerca de este reflector, la cresta será mayor. Pero si ponemos la barrera más lejos, la cresta será menor, de muy poca intensidad. ¿Qué pasa si nosotros ponemos esta pared con dos ranuras? Prácticamente igual, ¿no? Sucedería que estas crestitas serán de baja intensidad. Pero ahora ya no solo asoma una, asoman tres. Y de hecho lo podemos comprobar con estas de aquí, que estas dos ranuras llegan a chocar en la parte del centro. Y eso es lo que conlleva a que aquí se cree una tercera cresta. Si nosotros movemos y que esté más cerca de este reflector, vemos que la tercera cresta de aquí no es tan grande como la de las demás y no es tan regular, no es simétrica a las demás. ¡Es hermosa! ¡No hay sistema!